Mis amados hermanos en Jesús, bienvenidos nuevamente a los hijos de Sadoc. Hoy vamos a revelar los misterios escondidos en el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Antes que nada, les quiero contar qué era Pérgamo en ese momento y qué representa hoy en día. Pérgamo significa fortificación, murallas. Y Pérgamo nació como una pequeña ciudad amurallada, como una ciudadela en una montaña, cerca de la costa oeste de lo que hoy sería Turquía. Pérgamo, desde su creación, manifestó su voluntad de pertenencia a Atenas y la diosa adorada allí, y el primer altar que se construyó, y que era el único altar por mucho tiempo, era a la diosa Atenea, la diosa de la victoria. Y no fue hasta finales del siglo II a.C., cuando ya Pérgamo había ganado muchas batallas contra los gálatas, contra los sirios, y era una gran ciudad que competía con Alejandría para ser la ciudad más bella del mundo. Y fue en ese momento que se decidió construir el altar de Zeus en honor a la diosa Atenea y su contribución a la victoria de la batalla llamada Gigantomaquia, es decir, la guerra de los dioses, o bien ángeles, contra los gigantes, es decir, los Nefilim. Era un altar entonces dedicado en primer lugar a la diosa Atenea y luego a Zeus. Sabemos que Zeus representa en la Biblia al anticristo. Zeus es la versión griega de Júpiter. Sin embargo, en Apocalipsis 2:13 dice Yeshua: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Zeus no es Satanás, es decir, no es la sombra de Satanás, es la sombra del anticristo. Ya lo hemos visto muchas veces en nuestro canal. Y también sabemos, los que nos siguen, que a Satanás le gusta manifestarse en forma femenina. En la Biblia ustedes ven que la figura más adorada de los paganos siempre fue femenina. Dios se enoja porque le hacían torta a la reina de los cielos, ¿no? A Ishtar de Babilonia, Astarte, Astarot. Y aquí Satanás se manifiesta en la figura de Atenea. Atenea era la hija de Zeus, pero que nació en una forma bizarra, rara, porque Zeus, que se salvó de ser devorado por su padre, que era Cronos o Saturno, cuando crece y se casa con su primera esposa, que es Matis, que significa prudencia y engaño, las características de la serpiente, representando así a Satanás, cuando está embarazada, Zeus la devora, para evitar que sus hijos tomaran su lugar. Es decir, hace lo mismo que su padre, Saturno, pero aún peor, porque no solamente come la hija que está en el vientre, pero incluso a su esposa. Pero Atenea, que estaba en el vientre de Matis, dice la mitología, lejos de morir, crece dentro de Zeus y tuvieron que partir la cabeza de Zeus para que naciera Atenea ya adulta y vestida de guerrera. Así de pervertida es la mitología. Entonces, aquí vemos la figura de Atenea, ¿no?, como la que toma la cabeza, la que controla a Zeus. Y era exactamente lo que representaba o lo que
se hacía en Pérgamo. En Pérgamo se adoraba a Atenea, era la diosa del lugar. Y en el altar de Zeus se presentaba sacrificios, ¿no? Y se veneraba a Atenea y también a Zeus, es decir, a Satanás y al anticristo. Lo que me pareció muy interesante cuando leía esto es que siempre Satanás quiere copiar lo que hace Jehová. Por ejemplo, sabemos que nuestro Señor Yeshua es llamado Nazareno porque vivió toda su infancia y creció en la ciudad de Nazaret y que estaba profetizado que iba a ser nazareno, no por el nazareato, ¿no?, que muchos confunden, eran aquellos que dedicaba un tiempo o toda su vida al Señor, 100% de su vida, y eran los que no podían tocar durante ese periodo cualquier producto de la vid y que se dejaban el pelo largo y que no podían tocar a los muertos, no podían estar en contacto con la cosa inmunda porque eran dedicados al Señor. Bueno, ese es nazareato. Pero Jesús nazareno es porque creció y vivió en la ciudad de Nazaret y eso estaba profetizado en Isaías 11 y que viene de la palabra hebreo netzer. Netzer es un brote de un árbol particular que en lugar de crecer de la rama de un árbol, nace de la raíz a distancia de la planta inicial o planta original. Y Nazaret se llamó así por el Netzer porque allí vivían los descendientes de la tribu de Judá y que manifestaban su pertenencia a Jerusalén, la capital de Judea. Y Nazaret estaba en medio de Samaria, o sea, para ir de Nazaret a Judea tenía que atravesar toda Samaria, ¿sí? Y es allí donde creció nuestro Señor Jesucristo y es llamado Nazareno por eso. Ahora bien, Pérgamo adoraba a la diosa Atenea desde su creación porque manifestaba su pertenencia a Atenas, ¿sí?, donde estaba el gran templo, el Partenón, ¿no?, y que por supuesto que Atenea era la gran diosa. Y es allí donde se construye en Pérgamo el altar a Zeus, la figura del anticristo. Anticristo. Existe como un paralelismo, ¿no es cierto? Y este es el mensaje que se dirige a ese lugar, a Pérgamo, una ciudadela, la ciudad la más bella o una de las dos más bellas en su época, con grandes arquitecturas, con un gran teatro griego y donde estaba la segunda biblioteca más grande del mundo luego de la de Alejandría, y es allí donde se fundó una iglesia de Cristo, cuando Pérgamo ya había caído en las manos del Imperio Romano. Y el mensaje es para ellos. Ahora, los que nos vienen siguiendo en esta serie de Apocalipsis y los mensajes a las iglesias, saben que dijimos que los mensajes son actuales, que son atemporales y que son tan actuales en aquella época como hoy. Y sobre todo hoy porque la venida de Jesús está cerca y Satanás está tomando mayor poder. Ahora, yo les pregunto, ¿qué ciudad creen ustedes que es hoy comparable a Pérgamo? Una ciudad amurallada, una ciudad donde se adora a Atenea, a Satanás, donde gobierna Satanás y su brazo derecho, su hijo espiritual, el anticristo. Bien, amigos, bienvenidos a Pérgamo,
Hoy Pérgamo es el mundo entero, donde el control se hace cada vez más evidente, donde el primer sello se abrió y que el anticristo tomó el poder desde las sombras, ¿sí? Y estamos a las puertas del segundo sello, el sello de la guerra, y que con este sistema de vigilancia es cada vez más difícil escaparse del control, y donde Satanás y sus ángeles han declarado la guerra contra Dios, por supuesto, y contra la humanidad, donde quieren apoderarse no solo de su mente a través de la televisión, de la radio, de la música, de los juegos y de las redes sociales, pero también de su alma a través de la marca. Pérgamo hoy es el mundo entero. Es por eso que este mensaje es más actual que nunca. Bien, ahora vamos a interpretar y comprender este mensaje que es para nosotros. Para comprender el mensaje vamos a hacer como los dos anteriores, es decir, vamos a ver cómo Jesús se presenta ante la iglesia y cuáles son las recompensas para poder interpretar el cuerpo del mensaje. Jesús se presenta de esta manera. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Bien. Es decir, cuando usted está imaginando a Jesús, esa imagen imponente, en lugar de lengua le sale de la boca una espada de 2 filos. Y esto nos lleva, por supuesto, a Hebreos 4:12, donde dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de 2 filos, que penetra hasta dividir, hasta cortar el alma y del espíritu, y de las coyunturas de los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por supuesto que la espada representa a la palabra de Dios, pero una palabra que divide a su pueblo del pueblo de Satanás, ¿sí? Las ovejas de las cabras. Y la palabra de Dios convierte el alma, ¿sí? Y acá está cómo se hace, ¿no? Es decir, nosotros somos, como ustedes saben, espíritu, alma y cuerpo, y cuando nacemos, el alma está unido al espíritu mundano, gobernado por el príncipe de este mundo, ¿sí? Y cuando recibimos la palabra de Dios, lo que somos ovejas, y cuando estamos en el momento, cuando estamos por madurar, cuando el higo silvestre está a punto de madurar y recibir el pinchazo de Amós, que significa la palabra de Dios, ¿sí? En ese momento, cuando recibimos la palabra, renacemos, es decir, el espíritu se corta, el espíritu del mundo se corta y el alma se une al espíritu de Dios. Y cuando dice que la palabra también divide la coyuntura de los tuétanos, la médula ósea, ¿no? Significa que somos capaces de controlar nuestras acciones. Antes éramos esclavos, ¿sí?, de nuestras acciones. Ahora podemos cortar y que las acciones, ¿sí?, las coyunturas, no dependan de nuestro instinto, de nuestro tuétano, de nuestra naturaleza carnal, sino que sea a través del Espíritu Santo que mora en nosotros. Bien. Entonces aquí vemos a Jesús que viene a dividir, a cortar, a separar, ¿sí? Ahora vamos a ver, luego en el contenido, qué viene a separar Jesús. Ahora vamos a las recompensas. Dice al final, en el versículo 17, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido,
y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Amén. Bien, ¿qué es el maná escondido? El maná sabemos que era ese pan que descendía del cielo durante 40 años cuando los hebreos salieron de Egipto hasta que llegaron a la tierra prometida y que tenía sabor a dulce, no sabor a miel. Y que Jehová mandó a Moisés y Aarón a guardar un gomer. Un gomer es una medida que equivale a aproximadamente 2 kilos, pero era la 10ª parte de un efa. Por ejemplo, en Éxodo 16:32 dice, Señor manda a Moisés diciendo que se guarde un gomer lleno de maná para vuestras generaciones, para que vean el pan que yo os di de comer en el desierto cuando os saqué de la tierra de Egipto. Y al final dice en el versículo 36, porque Dios quiere que comprendamos esto, un gomer es la 10ª parte de un efa. Efa también era una medida, es aproximadamente 20 kilos, entonces la 10ª parte de un efa es un gomer aproximadamente 2 kilos. Y ese gomer de maná se guardó en el arca de la alianza junto con la vara de Aarón, que retoñó, y las tablas del pacto. ¿Sí? Sin embargo, si ustedes van, por ejemplo, al primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 9, que es lo mismo que segundo de Crónicas 5:9, dice que en el arca no había más que las 2 tablas de piedra que Moisés puso allí en la montaña de Horeb, donde el Señor hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. Bien, es decir que hoy en el arca de la alianza el gomer de maná ya no está, está escondido. No sé qué pasó, pues sabemos, gracias a Apocalipsis, que está escondido en alguna parte. Y para comprender qué significa el gomer de maná, tenemos que ir a Levítico 23:13. Aquí se escribe la ofrenda que se hacía en el día de las primicias o de la primera cosecha, que es la tercera fiesta de las 3 fiestas de la primavera, que era la Pascua, Matzot o panes sin levadura y las primicias. ¿Sí? Y las primicias le habíamos dicho que se celebra en el 8º día de la semana, es decir, un domingo, y se cumple cuando Jesús asciende luego de su resurrección al cielo, ¿no? Es el cumplimiento de la promesa. Y según en Hechos, es el verdadero nacimiento de Jesús como el primogénito de los muertos, ¿no? Ahora bien, en ese día, desde que entraron a la tierra de Egipto, se festejaba cuando llegaba la primavera, era la cosecha de la cebada y se ofrecía ofrendas al Señor y se hacía unos panes. Y ahí dice que se hacía 2 décimas de efa de flor de harina amasada con aceite, que en realidad no dice 2, que en hebreo es shnei, que es más bien doble, 2 veces. Es decir, que no era 2 décimas de un efa, sino era 2 veces 1/10 parte de un efa. Se hacía en 2 panes, ¿sí? Se agarraba un efa de flor de harina, es decir, 20 kilos, se tiraba 18, agarraba 2 kilos, y se hacía un pan, tenía que ser en ese momento sin levadura, y se agarraba otros 20 kilos de harina de cebada, tiraba 18 y con 2 kilos se hacía el pan sin levadura. Y esos panes representaban, ¿sí?, a Jesús, lo que Jesús
pagó, ¿no?, para poder rescatar. Si bien la obra de Jesús puede salvar a cualquiera, a cualquier pecador que se arrepienta, ahí simboliza que va a haber aproximadamente, bueno, esto es simbólico, una décima parte. Una décima parte corresponden a las ovejas de Jesús que Él va a salvar. Como sabemos, y porque en Pentecostés o fiesta de las semanas, o Shavuot, que se cumple cuando desciende el Espíritu Santo y empieza a morar en los discípulos y en los creyentes, ¿sí? Ese día se festeja igual, hay que hacer una décima parte de un efa, se hacían 2 panes, ahora con levadura y con trigo. Bien, esos panes representan nosotros, ¿sí? Los salvos. Y son 2 porque, bueno, representa al pueblo judío y al pueblo gentil. Es decir, lo que Jesús pagó en las primicias, los 2 panes de un gomer, ¿sí?, Él viene a rescatar en la fiesta de Pentecostés, ¿sí?, los 2 panes de un gomer, y en las primicias era sin levadura porque representa a Jesús que no tiene pecado, y en Pentecostés eran 2 panes con levadura y de trigo porque representan a nosotros los pecadores. Y cuando Yeshua se refiere al maná escondido, probablemente está haciendo alusión a este gomer de maná que estaba en el arca, que ya no está, sino que está escondido. Es para este pueblo que está esperando, ¿no?, la venida de Jesús, su iglesia, ¿sí?, que tienen una doctrina sana, ¿sí?, que se gozan de la palabra de Dios, de ser su siervo, de ser sus hijos adoptados, ¿sí?, y que la palabra de Dios le resulta dulce, como el maná, ¿sí? Y la segunda promesa dice: y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita blanca escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Bueno, aquí está hablando del cumplimiento de las profecías en Isaías. Por ejemplo, en Isaías 62:1 dice: y te será puesto un nombre nuevo, que la boca de Jehová nombrará. Y en Isaías 65:15 dice: y a sus siervos llamará por otro nombre. Ahí está. Porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas de mis ojos. Amén. Entonces, ahí está. Y aquí en Apocalipsis 2, Jesús agrega un detalle más. Dice que ese nombre nuevo que Jehová le va a dar, ¿sí?, va a estar escrito en una piedrecita blanca. Una piedrecita blanca significa que nosotros somos parte de su casa, parte de su templo, parte de su iglesia. Como dijo Jesús a Pedro, ¿no?, en Mateo 16:18, donde dice: yo también te digo que tú eres Pedro, o en alguna versión dice piedra chiquita, y sobre esta piedra grande o roca, refiriéndose a sí mismo, a Yeshua, edificaré mi iglesia, ¿sí?, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, ¿sí?, contra la iglesia. Es decir, Jesús es la roca, es el basamento, ¿sí?, es la roca de la salvación, y nosotros somos, como Pedro, piedras que se van construyendo arriba. Y blanca significa la pureza, sin pecado. Por eso los renacidos, el Apocalipsis nos muestra esta imagen, ¿no? Las personas vestidas de lino blanco, es decir, es ya sin pecado, porque nuestros pecados han sido lavados por la sangre de Jesús. Y tenemos
un nombre nuevo porque ya nuestra naturaleza va a cambiar. Ya no vamos a tener esta naturaleza de carne, nuestro genoma contaminado por el viroma del reptil, es decir, de Satanás, ¿sí? Sino que vamos a ser criaturas nuevas, espirituales, ¿sí? Con un cuerpo de incorrupción. Entonces tenemos un nombre nuevo, un nombre para un ser puro, ¿sí? Aquellos que nos hemos arrepentido y creído en la obra salvífica de Yeshua en el madero. Y ese es el mensaje. Entonces vamos adivinando lo que el cuerpo, es decir, Jesús viene para dividir, para separar, ¿sí? Y elegir o purificar y elegir al remanente, a ese gomer, a esa décima parte, ¿sí? Quien desea el maná escondido, la palabra de Dios, ¿sí? Y que va a formar parte de la iglesia de Dios en el reino celestial, en los cielos. Amén. Entonces, con esto en mente, vamos a leer nuevamente el mensaje entero y vamos a interpretar el cuerpo del mensaje. Dice en Apocalipsis 2:12: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. El ángel dijimos que era el Espíritu Santo, como dice ahí, en versículo 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es el Espíritu Santo que mora en nosotros, es el ángel. Versículo 13. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, es decir, Atenea. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. También tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Amén. Primero, una buena noticia. Si morimos antes que venga Yeshua, vamos directamente con él. ¿Okay? Es un atajo. Porque a Antipas, que es un diminutivo de Antipater, ¿sí? En lugar del padre, Jesús lo llama mi testigo fiel, ¿sí? Y por supuesto que Jesús es fiel, y si morimos en su nombre, si somos perseguidos y somos muertos, por supuesto que vamos con él. Entonces, hoy Antipas ya está con el Señor, por ejemplo. ¿Y por qué murió Antipas? Bueno, los nombres dijimos que en la Biblia son muy importantes. Antipas significa antipater. Anti en lugar de o contra, pater, padre. Sabemos que en Pérgamo estaba el altar de Zeus, ¿sí? Y Zeus era conocido como el padre de los dioses y el padre de los hombres. Y allí se adoraba, veneraba, que son sinónimos, a Atenea y a Zeus. Probablemente, lo que insinúa su nombre, por lo menos, es que Antipas se negó a venerar a Zeus de manera vehemente, pública, no lo sé, de una manera tan evidente que lo asesinaron. ¿Sí? Allí, donde mora Satanás, en el altar de Atenea y Zeus. ¿Sí?
Así que hay que ser firmes. Si morimos antes, es un atajo. Vamos con el Señor. ¿Ok? Bien. Y dice en versículo 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Sí? Porque, bueno, era una iglesia que había retenido mi nombre, es decir, era un buen embajador. El nombre de Dios estaba sobre ellos, eran buenos representantes del nombre. Bueno, eso significa. ¿Sí? Eran embajadores fieles. Y no has negado mi fe. ¿Qué es negar la fe? Allí dice claramente Jesús que Pérgamo no ha negado su fe. Entonces, dos cosas. Primero, que la fe viene de Dios, es su fe. Bueno, eso sabemos, ¿no? Que la fe es un don de Dios. ¿Sí? Que la fe viene, como dice Efesios 2.8, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ahora bien, la segunda cosa es que Jesús nos da a entender que podemos negar ese don, negar la fe. Uno recibe la fe, uno recibe inmerecidamente, es un don de Dios, ¿sí? Y en un momento uno puede negar. ¿Qué significa negar la fe? Bueno, vamos a Primera de Timoteo 5:8. Bueno, allí describe lo que debería hacer un creyente. Dice, pero si alguno no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe. Y agrega, y es peor que un incrédulo. Bien, bíblicamente, negar la fe es rechazar lo que el Espíritu dice que tenemos que hacer. ¿Sí? Entonces la fe produce obras, ¿sí? Y no al revés, ¿no? Por eso Santiago dice que la fe sin obras es una fe muerta. Es más o menos lo mismo. Entonces, una fe verdadera produce obras. Ahora hay que ver qué tipo de obras, porque los ejemplos de hombre de la fe, ¿no? Por ejemplo, Rahab, que alojó a los espías de Jehová, ¿no? de hebreos, por temor a Dios, es un ejemplo de la fe. Hoy a Rahab la trataríamos de traidora a la patria. ¿Sí? Pero Rahab es un ejemplo de la fe. Otro es Abraham, cuando fue a matar a Isaac, creyendo que Dios lo iba a resucitar, caminó 3 días, fue al monte de Moría, donde Jesús fue crucificado muchos años después, ¿sí? Y cuando vio Dios que en su corazón era capaz de matar al hijo por fe, creyendo que el que dio a un hijo de manera milagrosa era también salvar de la muerte si Abraham obedecía, paró su mano y ofreció al cordero, ¿no? Que representa a Jesús. Bien, esos son ejemplos de la fe. Es decir, significa que las obras de la fe, no negar la fe, aceptar la fe, produce obras necesariamente diferentes entre los renacidos. ¿Sí? No porque no vayan todos los domingos a la congregación, por supuesto que si van mejor, es no tener fe, ¿no? O si no hacen ciertas obras, que si todos no hacen las mismas obras de caridad, por ejemplo, es negar la fe. No. Uno tiene que estar en comunión con Dios, escuchar la palabra de Dios y hacer su voluntad. Eso es aceptar la fe. Y eso es no negar la fe. Bien. Los creyentes en la iglesia de Pérgamo no han negado su fe. Entonces obedecían la palabra de Dios. Aún en los momentos difíciles, ¿sí?
donde empezaban a perseguir a los creyentes en Yeshua. Pero, dice en versículo 14, tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Bueno, Balaam, ya sabemos, era un profeta de Dios, ¿sí? Donde el rey de Moab, Balac, que quería aplastar a los hebreos, pero tenía miedo, porque Jehová estaba con ellos, llama a Balaam a maldecirlos. Bueno, Balaam no los maldice porque no puede contradecir a Dios, porque es un profeta, entonces Dios hablaba por medio de la boca de Balaam y bendecía a los hebreos. Pero, por amor a las riquezas, por amor al dinero, le dice a Balac que mande a las mujeres para seducir a los hijos de Israel, a los hombres de Israel, ¿sí? Y entonces ellos terminaron adorando a los dioses paganos, ¿sí? Es decir, la idolatría. Ellos dejaron entrar la idolatría. Y segundo, dice, también tienes a los que retienen la doctrina, la enseñanza de los nicolaitas, la que yo aborrezco, dice Yeshua. ¿Qué es la doctrina de los nicolaitas? Bien, algunos dicen que es la enseñanza de un tal Nicolás de Éfeso. Puede ser que hay un hombre que se llamaba Nicolás, como San Nicolás, ¿sí? Que enseñaba una doctrina diferente, una doctrina que no era de Jesús, ¿sí? Un evangelio diferente que llevaba a la gente a la perdición. Bien, por supuesto que puede ser, pero eso no nos dice nada qué era esa doctrina, ¿sí? Yo creo que siempre Yeshua nos deja pistas para poder comprender qué significa. La única pista que tenemos aquí es que eran nicolaitas. Entonces, como hicimos con Antipas, vamos a intentar descifrar la palabra para ver qué significa. Nicolaitas viene de Nikos. Nikos es victorioso, ¿sí? Dominante. De ahí viene Nike o Nike, la marca Nike, o sea, Nike, la diosa de la victoria. Laodiqueos significa pueblo, que a la vez se divide en Laodiqueia y Dique. Laodiqueia es pueblo y Dique es castigo, condenación, juicio, justicia. Es decir que los nicolaitas eran probablemente los que dominaban a un pueblo a través de una justicia humana. Es decir, a través de cargos, ¿sí? Y de un sistema religioso basado, por supuesto, en reglas humanas, ¿sí? Entonces, lo de Pérgamo, que eran fieles, habían dejado entrar falsas doctrinas, es decir, los idólatras, como Balaam, o sea, como la doctrina de Balaam, y los religiosos basada en las leyes humanas, como los nicolaitas. Dice ahí entonces, por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Ahora bien, la imagen es clara. Usted está en una congregación, están los salvos, los fieles, ¿sí? Y usted está viendo a los que retienen la doctrina de Balaam y a los que retienen la doctrina de nicolaitas, como en muchas iglesias hoy, ¿sí? Como en muchas iglesias hoy. Pero yo le dije que en realidad estos mensajes
son para toda la iglesia, que son atemporales de cualquier momento de la historia, pero también son individuales, es decir, para cada miembro de la iglesia. Viendo de esa manera, significa que son aquellos que han recibido la fe, ¿sí? Y que retienen el nombre de Dios, ¿sí? Se esfuerzan para ser buenos representantes, embajadores en esta tierra de Jesús, de guardar su imagen, mostrar su luz, su gloria, y que obran según la fe. Capaces de dar su vida, ¿no? Cuando el peligro es aparente, cuando viene alguien a matar, a perseguir, a causa de la fe en Cristo. No hay problema. Pero han dejado entrar a los idólatras y a los religiosos. Si lo tomamos como un mensaje individual y personal, significa que es un peligro que corremos, ¿sí? Que a pesar de tener la fe, a pesar de seguir a Jesús, podemos ser contaminados por la idolatría o por la religiosidad. Podemos caer, ¿sí? Entonces dice arrepiéntete. Yeshua dice arrepiéntete, ¿sí? Por haber dejado entrar esas doctrinas en ti. ¿Sí? Arrepiéntete y límpialos rápidamente, si no, yo voy a venir. Y yo voy a venir. Mejor no, mejor intentar limpiar, ¿sí? Arrepentirse, ¿sí? De lo que pasó, de haber recaído en la idolatría o haber recaído en la religiosidad y intentar limpiar. ¿Sí? Y una vez más, estos son mensajes de motivación, de estímulo, si se quiere, de amonestación, para que nos mantengamos firmes, vigilantes hasta el final. Y es lo que está haciendo Yeshua con nosotros. ¿Sí? Y termino con esto. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a cada uno de ustedes. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Hermanos, les deseo con todo mi alma que ustedes sean parte de los hermanos que recibirán el gomer de maná y su nombre nuevo en la piedrecita blanca. Esfuércense, estén vigilantes, porque el tiempo está cerca. Hasta el próximo video. Adiós, hermanos.